Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están contentos? Ahora Dios, una sonrisa, aunque no les vemos la cara. Vemos cómo se les cierran los ojitos cuando se ríen. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a entrar a la reflexión de la palabra del Señor en esta hora. Amén. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Teníamos tiempo que no los veíamos y créanme que me da mucho gusto poderles saludar y saber que el Señor ha sido bueno y ha sido fiel. Les ha guardado. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, dice así, sígame con su vista. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndoles tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad de la reflexión de tu palabra. Bendícenos, bendice a tu pueblo, Señor, y que sea de bendición a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Gracias por estar de pie. El tema de hoy es la unidad en la oración. Y se cuenta que en una ocasión un pastor fue a visitar a una anciana que era miembro de su congregación. Dicha anciana había estado ya inválida durante mucho tiempo. Y dice, lamento mucho haber llegado a esta hora, le dijo el pastor a la anciana, pero he tenido que recorrer todo el pueblo antes de venir. Yo también, pastor, acabo de recorrer todo el pueblo. ¿Cómo es posible?, replicó el pastor. Usted no puede moverse de la cama. Ah, contestó la viejecita, mi alma no está atada a la cama, y así todos los días recorro el pueblo con mis oraciones sin moverme de aquí. Se dice que la oración, hermano, es un clamor universal y que toda religión tiene alguna forma de hacer oración. Algunos comentan que desde las tribus remotas encontramos momentos de oración, ya que ellos de manera peculiar presentan sus ofrendas o presentaban sus ofrendas y luego levantaban oración a sus dioses por cuestiones de todos los días, como era la salud, como eran los hijos, la lluvia, y qué decir de pedir de esas victorias en las batallas. Los incas, los aztecas, llegaron al extremo de sacrificar seres humanos para llamar la atención de sus dioses. Los musulmanes, hermanos, hoy en día detienen 5 veces lo que estén haciendo para llegar a ese momento de la oración. Y algunos afirman que aún los ateos hayan maneras de orar. La oración, hermano, es parte de la vida del hombre, porque con entendimiento o no, se concibe que es la manera en que queremos agradecer a alguien, ¿sí?, o algo, las bellezas gloriosas de la vida. Pero también no podemos dejar de mencionar que en muchas ocasiones también oramos porque nos sentimos muy pequeñitos, porque nos sentimos impotentes, porque muchas veces no sabemos qué hacer y muchas veces estamos muy temerosos. Oramos para pedir fuerza, para pedir perdón, pero sobre todo oramos para tener contacto con alguien superior. Que en este caso, en la vida del cristiano, hermano, oramos para estar ante la presencia del Dios Todopoderoso y saber que no estamos solos. Pero hay algo contradictorio en esto de la oración y el cristiano, ya que a pesar de ser una de las armas más potentes para su vida, parece que el cristiano no encuentra una satisfacción plena en ello. Y menciono esto porque, en teoría, la oración encuentra un lugar muy alto en nuestra vida, pero la vemos en un lugar muy bajo en cuestión de satisfacción y poner en él la práctica o en ello la práctica. La iglesia primitiva, una de sus características era que
vivían mucho tiempo en oración. Y cuando nosotros venimos a la actualidad, vemos un abismo entre aquel tiempo y lo que estamos viviendo el día de hoy. La iglesia primitiva pasaba horas en oración. Y hoy la iglesia parece que no está muy atraída por esos momentos. Algunas investigaciones hechas mencionan que mucho tiene que ver la tecnología para que exista este abismo. Dice, mucho tiene que ver la ciencia y la tecnología sobre esto. Y esta hipótesis, hermanos, es sostenida, entre otras cosas, porque ellos mencionan que anteriormente, por decir un agricultor, cuando llegaba el tiempo de sembrar y no llovía, él levantaba su mirada al cielo pidiéndole al Señor que terminara ese tiempo de sequía. Pero hoy parece que la climatología se ha adueñado de la creación de Dios. Anteriormente se enfermaba un niño y los padres, como sus conocidos, pedían a Dios por él, que lo sanara, que hiciera un milagro en la vida. También se dice que mucho tiene que ver la prosperidad para que exista este abismo. Ya que en muchas ocasiones, hermano, la bendición que el Señor nos da, no sabemos cómo direccionarla bien. Hoy un gran sector del mundo parece vivir en esa incredulidad o falta de confianza en la verdad. La modernidad ha contaminado la unidad de la oración, llevando a la iglesia a respirar, hermano, en una atmósfera de dudas, cautivando nuestros pensamientos y llevándonos a reflexionar en alguna manera, en decir, ¿de qué sirve la oración ante mi enfermedad? ¿De qué sirve la oración ante este problema que yo tengo? ¿De qué sirve la oración? ¿En qué me podrá ayudar? La oración en unidad parece haberse convertido, hermano, en una contradicción brusca, así de palabras, que parece que éstas se han perdido en el espacio. Hemos sido engañados, hermano, y llevados muchas veces a creer que es mejor a veces orar solito, orar yo aparte, cada uno por su lado. Cuando la realidad, hermanos, es que hoy el mundo, nuestra gente, y qué decir de nuestra familia que no ha conocido de Cristo, necesita de una oración en unidad. En nuestros días podemos ver que las personas perversas, hermanos, se están uniendo para hacer obras que van en contra de la voluntad de Dios. O en otras palabras, trabajan sinceramente a favor de Satanás. Parece no nombrarlo, pero sus acciones, hermanos, nos dejan ver mucho. Podemos traer aquel tiempo de la construcción de la Torre de Babel. El hombre se unió en un mismo lenguaje, se entendían para construir esa torre. Y traemos ese cuadro y ese pensamiento a la vida y vemos cómo el hombre se había llenado de soberbia, se había llenado de un sentimiento de superioridad. Y en esa actitud era que los hombres querían llegar al cielo. Ese fue el principio de esa construcción. Ellos querían parecerse a Dios. En el presente, hermanos, se siguen construyendo torres de Babel. No literal, pero ya le dije, sus acciones son similares. Lo podemos ver o comparar de alguna manera con estas acciones que hoy la verdad llegan a mi vida, los pensamientos, y nos da tristeza ver cuántas situaciones de leyes se están aprobando en nuestro gobierno. Cómo la sociedad, hermano, ha sido atacada y de una manera silenciosa todo esto está viniendo a opacar los principios de la Escritura. Pero esto para nosotros también es claro y no debe de cosa de espantarnos, porque sabemos que está en la Escritura. Sabemos que así vendrán los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Así vendrán.
Y lo único, hermano, que hacen estas acciones nos indican que estamos pisando los aledaños proféticos y saber que lo escrito en la Biblia, hermano, o son muchas realidades de lo que estamos viviendo. Como menciona el presbítero Cordero en uno de sus libros, él dice que el entorno financiero, comercial y geopolítico, moral, ideológico y espiritual están alistándose a pasos agigantados en una acelerada sucesión de acontecimientos y crisis que nos están empujando a vivir los tiempos futuros desde la lente del presente. En otras palabras, el devenir profético, las cosas que se veían, hermano, en un futuro muy lejano, hoy ya no son especulación. Hoy estamos en una cuenta regresiva de cada una de ellas. Ya no estamos anticipando, ya no, sino que hoy estamos contemplando, hermano, el cumplimiento de muchas de ellas. Y muchas de ellas debemos de estar atentos porque nos están diciendo, hermano, que el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Es lo que nos están indicando estas acciones, hermanos. La venida del Señor está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Y como iglesia necesitamos volver, hermano, a los tiempos de oración, a esos tiempos de unidad como iglesia. En el pueblo de Dios, hermano, debe de haber una unidad en oración. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de orar unidos. Los propósitos pueden ser muchos. Muchos. Pueden haber muchos. Pero uno de ellos, hermano, es que el Señor siga levantando hombres y mujeres que impacten al mundo con su palabra. Como también que hombres y mujeres con el temor de Dios, hermano, lleguen a esas curules, a esas esferas, hermano, de nuestro gobierno. Debemos de orar, hermano, para que nuestro país sea bendecido en su economía. Y que bajo una visión, hermano, de lo alto, la gente sea levantada poderosamente para este tiempo. El Salmo 133, versículo del 1 al 3, muy conocido por cada uno de nosotros, es maravilloso cuando lo contemplamos de la manera que lo escribe el salmista cuando dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende de la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es hermoso ver la palabra del Señor y un salmo que nos invita a la unidad como iglesia. Y yo creo, hermano, por lo que hemos visto por años y de acuerdo a lo que dice la Escritura, que cuando la iglesia se une, el Espíritu de Dios desciende y llena las vidas de las personas de una manera poderosa. Y esto es una realidad. Esto es una verdad. Y ser llenos del Espíritu Santo, hermano, es hablar de que tenemos una vida distinta, una vida diferente. Porque ahora a través del Espíritu Santo, hermano, nosotros somos llevados a una vida en santidad. Gracias a Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Iglesia, necesitamos vivir en santidad. ¿Me escuchó bien? Necesitamos vivir en santidad. No permitamos, hermano, más el pecado en nuestra vida. No permitamos, hermano, desviar nuestra mirada de Cristo Jesús. Si hemos fallado, cada uno sabe, hoy es la oportunidad de enderezar el camino. Dios es misericordioso, hermano, pero también es justo. Dios es amor, sí, pero aborrece el pecado. Y delante de Él, hermano, no hay medias tintas, no hay mitades.
O eres todo o no eres nada. Y debemos recordar que un día estaremos delante de su presencia. Estaremos delante de nuestro Creador. Y debemos de tener cuidado porque su palabra dice, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, seremos desechados. Volvamos a tiempos de oración. Volvamos a unirnos. Abarrotemos, hermano, este lugar presentándonos delante de Cristo. Presentándonos delante de nuestro Salvador. Vengamos juntos a ese trono de la gracia. Dice la Biblia, porque si dos se pusieran de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo puede ver en Mateo 18, 19 y 20. Nuestra lucha, hermano, no es contra carne ni sangre. Y si logramos comprender esto, hermano, comprenderemos lo importante que es estar unidos en oración. Y comenzaremos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. El amor de Cristo, hermano, que vino a morir en la cruz y que tomó nuestro lugar. Porque es ahí en el sacrificio, hermano, de Cristo, donde todos y cada uno de nosotros y cada uno de los hombres encuentra misericordia. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la enfermedad, no importa lo que tú estés pasando, en Cristo Jesús tenemos victoria. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo Jesús está la victoria. El contexto de nuestra base bíblica, hermano, nos habla de una iglesia unida en oración a favor de sus líderes. Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, que será recordado porque mandó a hacer la matanza de los niños en Belén, había mandado asesinar a Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Y lo incomprensible, hermano, de su acción, ¿por qué lo hizo? Es sorprendente. Es nada más para ganarse la simpatía entre el pueblo, entre los judíos. La escritura no menciona de cuántos echó mano Herodes, ¿sí? Pero dice que la intención era matarlos. El autor del libro de Lucas no menciona si fueron 10, si fueron 15 personas arrestadas injustamente, pero sí hace mención de Jacob, el cual fue muerto a espada. Algunos que comentan que este hecho fue con acuerdo con el Sanedrín, ya que ellos eran los que actuaban como el tribunal. Ahora, ¿de qué fue acusado Jacobo para matarle? Si nosotros vamos a la escritura y de acuerdo a la ley, hermano, en Deuteronomio 13, 6 al 18, lo puede usted ver y lo puede checar en su casa. Dice que si un judío incitaba a otro a la adoración a dioses ajenos, este tenía que morir a pedradas. Pero si inducía a una ciudad a servir a otros dioses, entonces esa persona tenía que morir a filo de espada. Y ante los ojos de Herodes Agripa, hermano, lo que predicaba Jacobo era sentencia de muerte a espada. ¿Por qué? Porque él estaba alborotando a todo un pueblo. Lucas registra, hermanos, hechos, una serie de hechos de los primeros acontecimientos, como el primer día del Pentecostés, la primera persecución, el primer mártir y ahora el primer apóstol que moría a espada. Y esta acción, hermano, el rey Herodes contra Jacob es grata ante los demás, es grata ante los judíos. Y ante esa aprobación el rey se pone más agresivo y toma esta decisión de ir por Pedro. Pedro, el líder vocero de los apóstoles, podemos recordar unos capítulos atrás, que se levanta después del día del Pentecostés y habla con gran autoridad. Es tomado Pedro, es llevado a prisión y habría que platicar mucho acerca de lo que él vive en la prisión, pero no nos da tiempo. Y nomás mencionaré lo que dice la base bíblica, que 16 hombres o 16 soldados en pelotones de 4 rodearon a Pedro. ¿Cuál era la razón? Porque le ponían toda esta seguridad. ¿Por qué tanto hombre para cuidar a uno solo?
Recorremos la escritura un poquito más atrás y nos vamos a dar cuenta que anteriormente, hermano, ahí en el capítulo 5, versículo 19 de este mismo libro de Hechos, menciona la escritura que los apóstoles fueron tomados presos, pero que un ángel del Señor vino, ¿sí? Y ellos salieron de la cárcel. Ante esto, Herodes pone una estrategia, 16 hombres para uno, pero le falló la estrategia, hermano. Mientras él confiaba en sus soldados, mientras él confiaba en su fuerza que él tenía y que los pone ahí delante de Pedro, la iglesia unida, hermano, en una fuerza más poderosa que es la oración, estaban pidiendo por Pedro. Estaban orando a Dios. Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Agripa confió en su fortaleza humana, mientras que la iglesia sabía que la fuerza del creyente no está en su fuerza, no está en su sabiduría. El verdadero poder venía de Dios Todopoderoso, de que en ellos estaban haciendo memoria. Poderoso es nuestro Dios, hermano. Cuando la iglesia se une en oración, el poder de Dios es manifestado de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Cuando la iglesia se une a orar, el Espíritu de Dios se manifiesta poderosamente, grandemente en cada vida, en cada creyente. Una prueba contundente de ello, hermano, es Hechos capítulo 2 del 1 al 3. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban unánimes juntos y de repente vino un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. La unidad en la oración, hermano. La unidad como iglesia. La unidad del pueblo, hermano, en la búsqueda de Dios trae bendición. Ellos estaban reunidos de acuerdo, hermano, al orden que había sido establecido desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios habla con Moisés y fue claro al decirle que el pueblo se uniera para ofrecer sus ofrendas, que el pueblo se uniera en sus fiestas, nadie tenía que trabajar, tenían que estar dedicados a lo que era Dios. Es por eso que Lucas relata este cuadro, que ellos estaban reunidos, estaban unidos adorando a Dios. Y llegó el día y el Espíritu Santo llenó toda su vida de cada uno. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Es una bendición poder orar juntos. Escúcheme, para nuestro enemigo, hermano, para nuestro enemigo, no hay mayor temor que aquel cuando la iglesia está unida en busca de la presencia de Dios. ¿Me escuchó? No hay mayor temor que cuando nos ve unidos, buscando de Dios. Es por eso, hermano, que nadie podrá ayudar a este mundo sumergido en perdición. Nadie podrá ayudar más, hermano, aquel que está pasando en una enfermedad, aquel que está en una tribulación, si no es la iglesia, si no somos nosotros, si no es usted. Porque es a quien se le ha otorgado el poder y la autoridad, hermano, para destruir toda obra del enemigo. ¿Sabe qué? En el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo de levantarnos en victoria, hermanos. Es tiempo de levantarnos en una oración unida, en un clamor a Dios. Los días no están como para esperar el mañana. Es la verdad. No estamos para esperar otra oportunidad. El día es hoy, hermano. Unámonos, busquemos en unidad la presencia de Dios. Y sobre todo, busquemos la llenura de su Espíritu Santo. Iglesia, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada, nada.
Vamos a ver rápidamente, porque se nos va el tiempo, algunos resultados, hermanos, que nos da cuando oramos unidos en esa unidad de oración, o cuando oramos unidos en oración. Punto número 1, somos fortalecidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos fortalecidos por Dios. La palabra fortalecidos en griego es endunamo, que se traduce como sacar fuerza, fortalecerse o esforzarse. Y la palabra de Dios nos invita a fortalecernos en el Señor. Es decir, que la Escritura nos lleva a conectarnos con nuestro Señor Jesucristo, que debe ser, hermano, nuestra fuente de fortaleza. Somos invitados para sacar fuerza en el nombre de Cristo Jesús. En la vida de Pedro tuvo ese endunamo, hermano, o fortaleza. ¿Por qué? Por la unidad de los hermanos que estaban en oración. Es por eso que Pedro fue fortalecido. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia como el día de hoy y venimos cada quien en nuestro mundo, cada uno en su globo, cada uno en sus pensamientos? Entramos y nos sentamos y muchas veces ni saludamos, ni volteamos, nomás llegamos en nuestro lugar. Empezamos a buscar de Dios en unidad, empezamos a buscar de la presencia de Dios y ¿sabe qué? Algo maravilloso sucede. Porque aquel que llegó así decaído, triste, pensando en las cosas de su mundo, cuando salimos y somos despedidos, ¿sabe qué? Andamos buscando a quién saludar. ¿Cierto o no? El hermano, la hermana. Vamos diferente, somos diferentes. Ya no salimos como entramos. Hemos sido fortalecidos en el Señor, en esta unidad como cuerpo en Cristo. Dice la Escritura, ¿verdad? Que cordón de 3 dobleces no se rompe, ¿qué? Tan fácil y tan rápido. Número 2, en la unidad de la oración, hermanos, somos un solo corazón y una sola alma. Es decir, somos de un mismo sentir. Y cuando somos de un mismo sentir, hermano, la palabra de Dios se cumple en nosotros cuando nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Y es cuando viene, hermano, la oración y nos unimos como iglesia y suceden cosas poderosas. Cuando la iglesia, hermano, es de un solo corazón y una sola alma, demuestra la clase de iglesia que es. Demostrando que es una iglesia de alto nivel. Una iglesia de alto nivel y de conocimiento bíblico. Y por consecuencia, de un gran conocimiento de lo que es Dios. ¿Sabe por qué? Porque nadie se siente mayor que los demás. Nadie se siente más que otro. Y comprendemos que todos fuimos comprados por la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Todos. Como cristianos, hermanos, debemos de vernos a la luz de la cruz. ¿Cómo podemos degradar, criticar o difamar a aquellos, hermanos, que han sido cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús? Nuestra tarea no es pelear. Nuestra tarea no es exigir que se satisfagan nuestras necesidades. No es esa. Escúcheme, por favor. Lo que nosotros debemos de hacer o de ser es reflejar la gracia y misericordia de Cristo, como también su amor a aquellos que también son suyos por su misericordia. Demostrarnos el amor unos a otros, aquí entre nosotros. Hay un dicho que se dice, ¿verdad? A veces somos candil de ¿qué? De la calle y oscuridad de ¿qué? De la casa. Número 3, en la unidad de la oración se recibe poder para anunciar la palabra de Dios. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una de las maneras correctas de presentar el Evangelio, de presentar la palabra de Dios, hermano, es en unidad. Cuando el mundo ve unidad en la iglesia, creerá en Cristo Jesús. Esta oración, hermano, de Jesús muestra su deseo para con sus discípulos, pero que no cambia, porque también es para nosotros como iglesia, que seamos uno, como cuerpo y uno en Cristo Jesús. La gente necesita, hermano, conocer de Cristo. La gente necesita conocer del amor de Dios. Nosotros podemos ver reflejado el amor de Dios, hermano, desde la creación. Cuando Él demostró venir o viene a este mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad y llenando ese vacío con luz. Y algo maravilloso, donde el Espíritu de Dios, hermano, se detiene de mover sobre las aguas para venir a habitar en cada uno de nosotros. Así dice la Escritura. Y el Espíritu de Dios se movía sobre. ¿Y hoy dónde habita el Espíritu de Dios? Nosotros. Eso es una maravilla, hermano, que a veces no entendemos o a veces no la comprendemos, pero que si nosotros lo vemos a la luz de la palabra, es una bendición. ¿Y qué decir del Espíritu Santo que guía nuestras vidas, verdad? Todos los días. Y esa luz y esa esperanza, hermano, está al alcance de todo aquel que quiera reconocer a Cristo como su Salvador, para llevarlo a esa comunión con Dios, con el Padre, y que todas esas malas decisiones que en algún momento al hombre lo han separado de Dios, el Espíritu de Cristo lo lleve por el camino correcto, a tener y a desear una comunión diaria con el Padre. Debemos de predicar la misericordia de Dios. Debemos de llevar el mensaje de salvación. Se me está yendo el tiempo, dijo el pastor en la mañana, y voy a la mitad. Voy a pedir al grupo alabanza que pase. Termino, hermano, diciendo, no dejes de congregarte. ¿Me escucharon? No dejes de congregarte. Vivamos en unidad. Vivamos orando. Y más cuando veas que aquel día se acerca. Busquemos de Dios. Busquemos del Señor, hermano, que con tremendas cosas nuestras oraciones serán respondidas. Cuando el pueblo de Dios se une en un clamor, cuando el pueblo de Dios en un solo sentir, en un solo pensar se une, la Escritura nos muestra que cosas poderosas suceden ahí. Recuerda, la unidad en oración trae fortalecimiento. La unidad en oración nos hace de un solo corazón y una sola alma. Y somos fortalecidos para llevar el mensaje de salvación. Le voy a invitar que se ponga de pie. Y en esta hora vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Y vamos a levantarnos en un clamor. Tenemos necesidad en el pueblo de Dios. Hay necesidad. Y yo creo en la palabra del Señor que nos puede responder con tremendas cosas. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu necesidad. Pero el Señor la conoce. Y hoy unidos como iglesia queremos orar por ti. Pedirle al Señor que te fortalezca. Pedirle al Señor que te bendiga. Pedirle al Señor que Él te dé la fuerza, que Él te dé la sabiduría. Lo que sea que estés pasando, el Espíritu de Dios quiere tocar tu vida. Y nosotros vamos a orar por ello. ¿Alguien quiere que oremos por él en esta tarde o por ella esta tarde? Véngase, hermano. Véngase.
Es Dios. Es el Espíritu de Dios que quiere tocar su vida. Voy a pedir aquí al pastor Omar que pase y nos ayude a orar por las hermanas. ¿Alguien más necesita de una oración, hermano? Vamos a pedir por ti en un solo sentido. Vamos a pedir al Señor que te bendiga. Hermano Miguel, ayúdanos a orar. Si hay alguien más del cuerpo ejecutivo, hermanos, que nos quiera ayudar a orar. Hermana Irma, ¿nos quieres ayudar a orar? Hermana Irma, ayúdanos a orar. Estén orando por ellos, hermanos. Ahí de lejos, como ustedes, pero empiecen a orar por ellos. La unidad en la oración nos da poder. En el nombre de Cristo. No es nosotros, no es nuestra fuerza. Es en el nombre de Cristo Jesús. Cierre sus ojos, hermano, y empiece a orar al Señor. Empiece a clamar por estas vidas. Ellos necesitan un toque del Espíritu Santo. Ellos necesitan ser fortalecidos. Ellos necesitan...